Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el Dr. Raúl Perazo. Buenas, encantado que nos pueda acompañar nuevamente a nuestro programa Teología sobre la Mesa Cuadrada. Me encuentro por supuesto con el Dr. Raúl Perazo, y el programa pasado venimos hablando sobre lo que es la iglesia, y yo le atravesé ahí un poquito el caballo, como dicen los ticos, porque un momento habló de los apóstoles, como para poder dejar eso así un poquito claro. Sí, no llegamos mucho, y no está dentro de los oficios, pero ¿qué tal? Es un placer compartir con usted. Solo algunos principios, para que quede más claro, porque tuve que correr un poquito en el último programa. Los apóstoles fueron elegidos por el Señor. No todos los discípulos fueron apóstoles, pero todos los apóstoles fueron discípulos. El Señor fue y eligió y se quedó con alguno de ellos, y se quedó justamente para poder establecerlos, para poder compartir con ellos y enseñarle todas las cosas. Y a esos apóstoles que le iban siguiendo, dice, bueno, los llamo para establecerlos, para que estén conmigo, y fueron los que establecieron la iglesia. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, había un apóstol que ya no estaba. ¿Quién era? Se había suicidado, Judas. Había que reemplazarlo. Entonces, fue notorio ese reemplazo, porque ¿cómo iban a hacer? Entonces, versículo 21 dice: y es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, versículo 21, versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a varios ahí, y queda Matías, que fue contado con los 11. No es otra cosa que pensar, testigo ¿de qué? De la resurrección. ¿Desde cuándo? Desde Juan el Bautista hasta que Jesús fue recibido. En ese lapso, los que estuvieron compartiendo, vieron los milagros, compartieron con el Señor, cara a cara pudieron ser apóstoles. Vemos después, cuando el apóstol Pablo iba caminando, después de ser un perseguidor de la iglesia, se encuentra con el Señor, es volcado literalmente persiguiendo a la iglesia. Señor, ¿qué quieres? Y Pablo hace una conversión total de su vida y pasa a ser apóstol. Pero los 12 apóstoles que vemos primero no tienen nada que ver con el apóstol Pablo, que está enviado a los gentiles. Entonces, para ser apóstol tiene que tener más de 2000 años, porque tuvo que haber estado entrando y saliendo del Juan el Bautista en adelante hasta que Jesús resucita. El Señor es el que los estableció. Hoy no vemos eso. Hoy vemos muchas personas que, utilizando una hermenéutica errada, sacan que hay evangelistas, pastores, maestros, apóstoles y profetas. Para pensar, si hoy hubiera apóstoles o hubiera profetas, el apóstol, la palabra técnica es enviado, entonces técnicamente hay enviados, los misioneros son apóstoles, pero no tienen esas señales. Y si hoy las hubiera, no necesito Biblia. ¿Por qué? Porque el apóstol podía pararse y decir lo que yo tengo hoy es fruto del ministerio apostólico, la Biblia terminada. Un profeta, si un profeta se equivoca, hay que matarlo, apedreado. Imagínate la cantidad de muertos que habría hoy. Entonces hoy es una moda para tener jerarquía. Cuando pienso en el apóstol en sí, los apóstoles estaban para servir porque siguieron el ejemplo de Jesús. Hoy intentan ser servidos. Pero volviendo a nuestro tema, estamos yendo capítulo por capítulo, viendo algunas pinceladas, y les recuerdo algo. Los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos es un terreno netamente judío. Está la iglesia, sí, está la iglesia primitiva comenzando, y hace toda una transición hasta llegar al misterio escondido que Pablo tenía. Que pueden tomar nota ahí, el misterio escondido lo podemos ver a partir del libro de los Hechos, capítulo 8, pero también lo vemos revelado en las epístolas, cuando, por ejemplo, en Efesios capítulo 3, Pablo habla del misterio que fue revelado. Llegando al capítulo 4 del libro de los Hechos,
vemos entonces el versículo 8 que dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Otra vez, ¿a quién les estaba hablando? Al pueblo de Israel. Y hay un versículo que es totalmente aplicable a nosotros, por supuesto. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Y acá es que se les prohíbe. Y luego en el capítulo 5 vemos a Ananías y Zafira. Si aquí veríamos la iglesia en la gracia de Dios como pasa hoy, ¿ya ve la gente muerta que habría? Yo me pongo una funeraria y la pongo al lado de la iglesia. ¿Por qué? Porque Ananías y Zafira ven, mienten. Acá no es porque no diezmaron, es lo que se enseña hoy, es que murieron por no diezmar. Bueno, acá no habla de diezmo, acá habla de que habían vendido sus propiedades. Ahora, habla mucho más, porque en los versículos anteriores, en el del capítulo 4, dice el versículo 36, entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Verdad que no habla de diezmo? Habla de entrega, porque tenían todas las cosas en común. Hoy la iglesia no tiene eso. En el capítulo 5, Ananías, ¿por qué llena Satanás su corazón? Y pasa que miente, se queda con una parte y la esposa hace lo mismo y los dos mueren. Hoy no pasa eso, absolutamente. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, vemos el versículo anterior, el versículo 42 del capítulo 5, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Se predicaba en el templo? Sí, vemos aún al apóstol Pablo predicando en el templo. ¿Por qué? Porque le querían mostrar a los judíos que había salvación. Entonces le predicaban en el templo. Ahora, la iglesia comenzó en casas de familia. La iglesia no debería utilizar templos, somos flexibles y lo hacemos y buscamos un lugar, pero la iglesia comenzó en casas de familia. En el capítulo 6 dice que el número de los discípulos había crecido. ¿Me está hablando de la iglesia? Sí, pero me habla de discípulos. La palabra discípulo es la palabra aprendiz. Ahora, acá ya había no solo judíos, sino también gentiles. Y fíjate que lo dice, el número de los discípulos creció y hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ya empezó eso, de que había viudas que estaban siendo desatendidas. Entonces, es la primera mención de diáconos. Y es interesante esto, ¿por qué? Porque Dios siempre tiene que ir despacio. Si vas en un bus manejando y doblás de golpe, ¿qué pasa con los que van atrás? Se golpean. Bueno, Dios tuvo que ir despacio, mostrando esto es así hasta que llega la gracia de Dios, que cuesta mucho entender la gracia de Dios, porque soy salvo sin hacer nada, soy santo sin sentirlo. En todo el capítulo 7 vemos después a una persona sobresaliente y un discurso que los judíos lo podían entender bien. ¿Quién es en el capítulo 7? Esteban, sí. Esteban, la tradición dice que cuando murió no quiso morir igual al Señor y que murió martirizado y boca abajo, pero todo el capítulo me está hablando de algo que los judíos lo podían entender bien. Y entonces, ¿qué hacen? Lo matan a Esteban. Algunas cosas del versículo 7, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y Moisés. Y puede seguir leyendo hasta que llega la muerte de Esteban. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se sintió acusado por la predicación de Esteban. Entonces, Esteban les aclara que Dios no habita en templos hechos de manos. ¿Sabes qué terrible habría sido para un judío escuchar eso? Y terminó apedreado, que era también una tradición judía. Imagínate que de golpe vos sos judío, acostumbrado a que Dios habita en un templo, y te dicen Dios no habita en templos de manos, como dice el profeta, y le cita las escrituras. Eso hizo Esteban, los acusó. ¿Cómo termina Esteban? Oyendo todo esto, versículo 54, capítulo 7, se enfurecen sus corazones, crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, pone los ojos en el cielo, ve la gloria de Dios, sabía que Jesús estaba a la diestra. Imagínate qué éxtasis, qué momento especial. Entonces lo apedrean. ¿Quién estaba ahí?
cuando apedrean? Saulo de Tarso. Si Saulo estaba ahí, era el joven que podía tener autoridad para apedrear a Esteban, para matar, porque estaba persiguiendo a la iglesia. Entonces, Saulo autoriza eso. Versículo 60 dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. Y acá empieza ya a cerrarse la puerta para los judíos y empieza el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio que nosotros predicamos hoy. Vas a ir viendo, Jonathan, en todo el libro de los Hechos, cómo despacito los milagros van mermando, van desapareciendo. Yo lo dije rapidito iba a decir capítulo anterior, en el programa anterior, cómo el Espíritu Santo fue trabajando. Sin perder esto, vamos un minutito al capítulo 19 del libro de los Hechos. Se encuentran aquí los discípulos de Juan el Bautista con los discípulos de Jesús. Y le dicen de esta manera, versículo 2. Bueno, voy a leerlo completo. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de esto, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y otra vez las señales. Hablaban en lenguas porque eran señales. Pero eran judíos, discípulos de Juan el Bautista, que no habían escuchado nada sobre el Espíritu Santo y acá le reciben. Entonces, para que veas toda esa transición. En el capítulo 8 vemos a Pablo. En el capítulo 9 vemos cuando Pablo se encuentra con el Señor. Y dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó el resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este es el Saulo que mató a Esteban. Y acá, Saulo, que si queremos saber quién era Saulo, podríamos ir a Filipenses capítulo 3, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, enseñado por Gamaliel, era un judío genuino. Y acá se encuentra con el Señor. Cae en tierra a Pablo y le dice, ¿quién sos? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le da órdenes de lo que tiene que hacer. Y Pablo se encuentra con el Señor. Y el versículo 15 le dice el Señor a Pablo, ve, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y acá el orden no le dice a Pablo que no tiene que predicar a los judíos, pero le pone, me es el instrumento para llegar y llevar el Evangelio a los gentiles. Vamos avanzando en el libro de los Hechos y vemos en el capítulo 10 a Pedro teniendo una visión especial. ¿Qué era? ¿Te acordás? ¿Qué le pasaba a Pedro ahí? Sí. Estaba Pedro con hambre, tenía pues hambre, se apareció un lienzo con diferentes tipos de animales y él se rehúsa a comerlos porque los considera inmundos. Es que para un judío eran inmundos. Y el Señor estaba diciendo, Pedro, lo que yo santifiqué no lo llames inmundo, pero imagínate, ponete en la mente de Pedro ver todo eso. ¿Y qué hace Pedro? Pedro tuvo que ver cómo aún el Evangelio llegaba a los gentiles. Pedro comprende inmediatamente la metáfora que estaba, o sea, la enseñanza que le estaban dando en ese momento. Sí, y Pedro ve a los gentiles llegar a conocer a Cristo. En el versículo 28 del capítulo 10 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío
juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, y ahí empieza toda la explicación. Pero qué interesante es porque Dios tuvo que, Pedro, tomá, tenés que entender esto. Y se lo mostró en una visión que era, él no la podía de ninguna manera refutar. Vemos ya después, en todo el libro, como vamos predicando el Evangelio de la Gracia, tienen un problema que lo enfrentan en el capítulo 15, que nosotros conocemos como el concilio que hubo en Jerusalén, donde hubo judíos y gentiles que querían convivir juntos, pero los judíos le ponían un peso que los gentiles no podían llevar. Entonces en el capítulo 15 se trata todo eso, y literalmente el versículo 10 del capítulo 15 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y acá empieza a cumplirse lo que el apóstol Pablo dice en Efesios, que de ambos pueblos hizo uno. Entonces, miramos el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del libro de Hechos, y vemos un libro histórico, un libro de transición, un libro donde toda la iglesia se empieza a formar y va de la ley a la gracia de Dios. Entonces, podemos definir la iglesia como un cuerpo, pero hubo una transición. Mi convicción es que la iglesia, definitivamente el fundador es Cristo. La doctrina que utilizamos fue la que Él le enseñó a los apóstoles y profetas. Pero todo lo que nosotros vemos hoy como iglesia es en la gracia de Dios, cosa que a los judíos les costaba entender. Entonces, todos los viajes misioneros, todo lo que Pablo va haciendo en capítulo 17, capítulo 19, en adelante, es un ejemplo a seguir, pero no podemos sacar una doctrina para la iglesia. Nos quedan 3 minutos. Nos quedan 3 minutos. Entonces, pensando en esos 3 minutos que nos quedan, qué bárbaro, hay un versículo que llama mucho mi atención, capítulo 20, versículo 28. Pablo dice: porque no he rehuido de anunciar todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y acá Pablo se estaba despidiendo, pero les hace una exhortación. Y acá utiliza la palabra iglesia, pero acá utiliza la palabra iglesia curaquión, pertenecientes al Señor. No es la palabra iglesia eclesia que nosotros utilizamos. Eran los que pertenecían al Señor. ¿Por qué? Son la iglesia no solo porque Dios los creó, somos la iglesia porque Dios nos compró. Entonces, ¿con qué nos compró? Con su propia sangre. Nos evitaríamos muchos problemas dentro de las iglesias locales si entendiéramos la transición del libro de los Hechos. Entonces no estaríamos pensando, pero es que por emoción tal persona habla en lengua, que el otro quiere señales, que el otro quiere orden, que el otro quiere desorden. Cada iglesia podría entender bien esto, o cada cristiano podría entender bien esto, si haría una lectura del libro de los Hechos mirando a quién fue escrito, por qué fue escrito y para qué fue escrito. Entonces, nos queda algo claro. La iglesia comienza con Jesús, hay toda una transición, desde el capítulo 2 en adelante viene a vivir el Espíritu Santo y pasa a vivir en la vida de cada cristiano hasta que tenemos el misterio revelado por Pablo, que es la iglesia de la gracia de Dios. En diferentes lugares el apóstol Pablo la presenta como el cuerpo. A veces se dice iglesia invisible, pero nosotros nos vemos. Entonces ese término invisible a mí mucho que no me gusta. Prefiero decir universal, aunque a muchos no les guste. ¿Por qué? Porque estamos en todo el universo si hemos nacido de nuevo. Bueno, está muy interesante el tema hoy, pero nos está ganando el tiempo y nos queda más que invitarle, como siempre, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Somos el Ministerio Capacitando a los Santos, aparecemos de esa forma tanto en Facebook como en YouTube. Si quiere contactarnos a través de un teléfono, está fuera de Costa Rica, sería más 506 60 48 24
95 nos puede escribir y con gusto le vamos a atender. Le recordamos también que si quieren nuestro material, con muchísimo gusto se lo vamos a enviar a alguna dirección de correo que usted nos provea. De nuevo, gracias por observarnos, por vernos y nos vemos en el próximo programa. Y esperamos algún comentario y sobre todo que ore por nosotros. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.